Bueno, pues si os parece, vamos a empezar antes de que empiece Vero. Para las personas nuevas, que siempre hay personas nuevas que se incorporan a la asociación, presentarnos. Bueno, nosotros somos un equipo de psicólogas. Yo me llamo María, Vero es la persona que va a dar la charla de hoy y también está Beatriz. Nosotros somos bueno, pues un grupo de psicólogas que trabajamos principalmente con personas que tienen el síndrome de Klinefelter, tanto la propia persona como con sus familias. Trabajamos tanto con chavales, incluso con niños más pequeños como con adultos, tanto la parte psicológica individual como una parte más de neuro, ¿no? De esa sospecha de TDAH, dificultades de aprendizaje, como también una parte más de adulto o más de relaciones de pareja. Entonces, bueno, hoy Vero viene a traer un poco todo el aspecto, el amplio aspecto de la fertilidad y la infertilidad. Así que nada, yo os voy a dejar con ella todas las preguntas que tengáis, pues luego las podéis comentar o bien en chat o bien conectando el micrófono. Así que hasta que ya no terminen, todos los micros y todas las cámaras tendrán que estar cerrados. Así que nada, Vero, cuando tú quieras. Fenomenal. Bueno, pues gracias por estar aquí. Yo soy Verónica, voy a presentar este webinar. Antes de nada, presentarme yo. Soy Verónica, soy psicóloga. Hace unos meses que estoy trabajando con María y bueno, estoy encantada de estar aquí. Un poquito hoy lo que vamos a ver es justo esto que pone aquí en la primera diapositiva, ¿no? Vamos a hacer un poco de revisión de creencias asociadas a la paternidad, a la familia y a la pareja. Un poco este webinar nace por la parte de la infertilidad, ¿no? Una vez se da el diagnóstico de SK, una de las partes que abordamos es la parte de la infertilidad. Y es un momento muy importante, el momento del diagnóstico. Entonces sí que nos gustaría poder abordarlo desde el equipo de MV y que también vosotros tengáis un espacio en el que compartir y preguntar y también poder hablar entre vosotros, ¿vale? Entonces va a haber ciertas partes de esta presentación que van a ser un poco más interactivas, muy poquito, pero sí que os invito a que o tengáis un papel y un boli a mano o si no también como alternativa se puede utilizar el chat del grupo para poder compartir desde ahí algunos puntos de la presentación que os iré indicando, ¿vale? Bueno, comenzamos. Lo primero de todo, vamos un poco a abordar qué es el concepto de fertilidad. Muchas veces o casi todas las veces cuando dan el diagnóstico de SK, uno de los puntos que se abordan, como he dicho, es la parte de la infertilidad. Sí que es verdad que la fertilidad, como normativamente la tenemos entendida, como la mayor parte de la gente la tiene entendida, es como la capacidad de reproducirse y de concebir hijos biológicos, ¿vale? Entonces, en este momento es un momento de crisis, es un momento en el que yo me doy cuenta de que no tengo esta capacidad de reproducirme y de concebir hijos biológicos. Un poco lo que queremos es ampliar la mirada, empezar a plantearnos ciertos conceptos desde un lugar diferente, y uno de ellos es este de la fertilidad. Lo que os invitamos es a entender la fertilidad no solo como esta capacidad de reproducirse, sino como la capacidad de producir algo y dar frutos. Es decir, la oportunidad de dar lugar a algo valioso. ¿En qué sentido? Yo cuando tengo un hijo, podemos dar lugar a la parte biológica, es decir, a lo que es el cuerpo del niño, a lo que es la estructura biológica, los genes, pero luego hay todo un trabajo después, que también forma parte del tener un hijo, y es construir todo el mundo psicológico de este niño, toda la parte emocional, social, espiritual. Es decir, hay muchas áreas, además de la biológica, que se construyen dentro de tener un hijo. Entonces, si entendemos la fertilidad desde un lugar un poco más integral, teniendo en cuenta todo lo que compone, no es solamente dar lugar a un niño biológico, ¿no? Sino dar lugar a toda una estructura psicológica y todo un ser humano con sus vivencias, con su mundo emocional, y todo eso lo construimos desde casa, ¿no? Una vez ya ha nacido este bebé. Esto no quita que haya una parte de duelo, es decir, una vez recibimos la noticia, hay un momento de tener que integrar todo lo que está pasando, ¿no? De tener que integrar la noticia de no puedo tener hijos biológicos. Entonces vamos a entender este proceso como un duelo, como una pérdida. Y por lo tanto vamos a tener que hacer un proceso psicológico para poder aceptar todo lo que está ocurriendo. Nosotras, como entendemos el duelo,
bueno, como se suele entender en general, es como la pérdida de algo, ¿no? Como normalmente lo relacionamos con el fallecimiento de alguien. En este caso no ha fallecido nadie, no hemos perdido a alguien que físicamente estábamos viendo, pero sí que hemos perdido a alguien en imaginación, ¿no? La idea del niño que pensábamos que íbamos a tener, o del niño que pensábamos que íbamos a tener de una forma determinada, de una manera biológica, por el método natural. Por lo tanto, es una pérdida igualmente, y eso requiere de un proceso de adaptación. Estas dos palabras son muy importantes, tanto la palabra proceso como la palabra adaptación. Con proceso nos referimos a que lleva un tiempo. Una vez nos enteramos de que no podemos tener hijos biológicos, requiere de un tiempo de poder integrar todo lo que está ocurriendo, poder volver a situarme y un poco redefinir qué es lo que quiero hacer con estas nuevas circunstancias. Y por lo tanto, lleva un tiempo el adaptarnos a esta nueva situación. ¿En qué se traduce? Pues en estos puntos que aparecen aquí, en aceptar esta nueva situación, como hemos dicho, en empezar a imaginar una paternidad diferente, una paternidad que no implica el método natural, que no implica tener un hijo biológico necesariamente, replantear los planes de vida con esta nueva circunstancia, qué alternativas tengo para poder tener hijos a la alternativa natural, ¿no? Quiero tener hijos, ¿qué quiero hacer con esta nueva noticia? Y luego muchas veces también tenemos que transitar una crisis identitaria. Es decir, yo, Vero, me veo a mí misma como profesional, como hija, como madre, como lo que sea, ¿no? Entonces, si a mí me dicen que no puedo tener hijos biológicos, tengo que volver a situarme a nivel identitario. ¿Quién soy yo como padre? ¿Quién soy yo como pareja con esta situación de no puedo tener hijos biológicos? ¿Qué tipo de familia quiero construir? Entonces, realmente es una crisis muy profunda la que conlleva esta noticia. Un poco siguiendo con la parte del duelo, vamos a verlo desde la perspectiva de que hay, digamos, dos tipos de duelo, ¿no? O dos duelos que hay que hacer. Cada duelo es diferente, no todo el mundo tiene que pasar por esto, ni de la misma manera, pero sí que es verdad que un poco lo que vemos es que hay dos maneras de transitar el duelo. A lo mejor no dos maneras, sino que hay dos cosas de las que nos estamos despidiendo. Por un lado nos despedimos de la fertilidad y de la paternidad esperada. Nosotros normalmente lo que esperamos es la paternidad normativa, es decir, lo que hemos visto en casa, una paternidad que sea a través del método natural, que sea teniendo hijos biológicos, y eso lo hemos construido porque hemos crecido en esa construcción. Nos hemos criado en un entorno, en una familia en la que lo normal es que los hijos sean por el método natural y que sean biológicos, en una sociedad en la que la mayor parte de gente tiene hijos por este método. Entonces, bueno, nosotros vamos construyendo la idea de lo que queremos tener a raíz de lo que vamos viendo, y eso es tener hijos biológicos por el método natural. Entonces, cuando recibimos esta noticia, digamos que se nos confronta esta idea. Ya no podemos tener los hijos de la manera que esperábamos. Nos tenemos que despedir de esta manera de tener hijos. No quiere decir que haya otras maneras, pero de esta manera que habíamos imaginado, sí que nos tenemos que despedir. Y luego, por otro lado, está el despedirnos del hijo biológico. Esto puede generar muchas emociones, ¿no? Puede generar miedo a no sentir, si por ejemplo queremos tener hijos a través de fecundación in vitro, pues nos tenemos que despedir de esta idea de fecundación in vitro con donante. Nos tenemos que despedir de la idea de tengo un hijo biológico, ¿no? Que tenga rasgos parecidos a mí o que físicamente se parezca a mí. Y eso es una despedida también. Nos puede generar mucha tristeza por ver que nuestro hijo no se va a parecer físicamente a nosotros. También podemos sentir mucha culpa por sentir que podemos estar engañando a este hijo, por la parte de la pareja, ¿no? De no poder darle esta paternidad más normativa, que es la que esperábamos. Entonces, bueno, tenemos que transitar todas estas despedidas, ¿no? Que como veis, pues son muy profundas y requieren de mucho esfuerzo psicológico y de muchas reacciones psicológicas que vamos a tener que transitar. ¿Cuáles son estas reacciones? Pues hay a muchos niveles, hay a nivel emocional, hay a nivel pensamiento, cognitivo y hay a nivel reacciones físicas. Podemos experimentar mucha tristeza, ira, frustración, esto que hemos dicho de la culpa, ¿no? Con respecto a la pareja, con respecto al hijo que vamos a tener. Nos podemos sentir muy solos, ¿no? Que muchas veces este tipo de duelos no se habla tanto de ellos.
o no se entiende tanto como una pérdida, porque como no estamos viendo a la persona morir, no se puede a lo mejor entender como un duelo y a lo mejor no nos podemos sentir con el derecho de poder hablar de estas cosas. Entonces podemos llegar a sentir mucha soledad. A nivel pensamiento podemos sentir mucha confusión, tenemos que integrar lo que está pasando, tenemos que entender en qué nueva situación estamos. Podemos estar más distraídos durante los primeros momentos, más retraídos. Podemos sentir ganas de llorar y eso también es importante que nos lo podamos permitir. Es importante que nos podamos permitir todas estas reacciones, ¿no? Para poder transitar el duelo de una manera exitosa y para poder continuar, ¿no? Y luego también podemos experimentar reacciones físicas, pues un poco las reacciones que pueden venir de todas estas emociones que estamos sintiendo, pues opresión en el pecho, hipersensibilidad, irritabilidad. Todas estas emociones nos las tenemos que dejar sentir, las podemos comunicar. Es importante que podamos apoyarnos en gente de confianza para poder ayudarnos a atravesar todo este duelo. ¿Cómo atravesamos este duelo? No hay una manera de atravesarlo, no todo el mundo lo pasa igual, no todo el mundo pasa por las mismas fases, no todo el mundo lo vive igual, pero sí que es verdad que todo el mundo va hacia la misma dirección, que es aceptar esta nueva situación en la que me encuentro. Súper importante que nos demos tiempo, súper importante que no pretendamos atravesar el duelo en 2 días, sino que esto requiere un tiempo, requiere de integrar toda esta nueva situación y requiere de tareas como las que están escritas en la diapositiva, ¿no? Despedirnos de este hijo no nacido, ajustar las expectativas que tenemos de nosotros y de la paternidad, reconstruir la idea de qué es para mí ser padre, cómo puedo ser padre con esta nueva situación. Y bueno, un poquito las tareas del duelo, un poco las cosas que nos pueden ayudar a transitar el duelo. De nuevo, es darnos espacio, es permitirnos hablar de la situación, el momento de enterarnos de este diagnóstico, de enterarnos que no podemos tener hijos, pues es muy impactante. Entonces, el poder hablar de ello, el poder rodearnos de gente con la que nos sintamos cómodos para hablarlo, el poder permitirnos llorar, todo esto nos ayuda a integrarlo, ayuda al cerebro a ir asimilando que esta situación es real y que esta situación nos tenemos que adaptar a ella. Eso nos va a permitir identificar qué estamos sintiendo, identificar qué estamos pensando y un poco tener conocimiento sobre qué se está moviendo dentro de nosotros. Y bueno, súper importante apoyarnos en personas cercanas con las que podamos abrirnos. A partir de aquí, a partir de que nosotros realizamos este duelo y realizamos esta despedida de este hijo, nos podemos empezar a plantear qué es lo que quiero hacer yo con esto, ¿no? ¿Cómo puedo construir yo mi propia paternidad con los recursos que tengo y con la situación que tengo? Entonces me gustaría invitaros a que os preguntarais qué es lo más valioso que habéis recibido de vuestros padres. Si os parece, nos damos un par de minutitos para que podáis escribir en esta hoja que tengáis a mano o a través del chat, si lo queréis compartir para que lo veamos juntos, qué es lo más valioso que habéis recibido de vuestros padres. Abro el chat por si alguien, no sé cómo sé, aquí, por si a alguien le apetece compartirlo. Su amor, su cuidado, su educación, la transmisión de valores. La honestidad y su amor. Cariño, amor, valores. La posibilidad de vivir esta vida y la educación. Amor por la naturaleza, los animales, enorme cantidad de valores.
Vale. No sé si alguien más se anima a hablar. La calvicie. Vale. La salud, el respeto de los demás. Súper. Bueno, súper interesante. Se repiten muchas cosas, ¿no? Se repite la parte de el cariño, el amor, los valores, la educación. Y es un poco ahí a donde quiero que nos dirijamos. Normalmente lo que nos suele quedar de nuestros padres son cosas que no son biológicas, que tienen mucho más que ver con lo que hemos atravesado con ellos, es decir, con lo que ellos nos han transmitido durante toda nuestra educación y todos nuestros años de vida. Esto es el amor, el sentirnos queridos, la educación, los valores, las costumbres. Muchas veces somos calcos de nuestros padres y no tanto porque nos parezcamos físicamente, sino porque tenemos costumbres parecidas o tenemos gustos parecidos, ¿no? Decían el gusto por la naturaleza. Hay gestos que los aprendemos de verlos. Entonces, muchas veces tenemos formas de expresarnos y formas de gestualizar que son muy parecidas a nuestros padres. Los recuerdos, las cosas que hemos vivido con ellos. Entonces, qué importante destacar esto. Es cierto que cuando nos enteramos de que no podemos tener hijos biológicos, ahí hay un peso muy importante y es algo súper doloroso, ¿no? El plantearnos que no podemos tener hijos biológicos. Pero de cara a reconstruir, qué es lo que quiero hacer yo con mi paternidad, qué es lo que quiero aportar a este hijo, si no es biológico, entonces no sé qué es lo que le puedo aportar. Bueno, podemos aportarle muchísimas cosas que además es lo que luego nos queda, porque es lo que nos ha quedado de nuestros padres. Y esto, bueno, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Fijaros que el ser humano se construye más allá de lo biológico, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Lo que somos nosotros va mucho más allá de lo que somos como cuerpo, sino que lo que está dentro, lo que nos conforma, es todo esto que acabamos de ver. Gustos, actitudes ante la vida, cómo nos enseñan nuestros padres a afrontar la vida de una manera o de otra, los hábitos sanos, insanos, que nos hacen bien, que nos hacen mal, los valores que nos guían durante toda nuestra vida y que guían nuestros actos, las creencias. Y luego lo que hemos dicho antes, ¿no? Gestos que son mucho más de nuestros padres porque los hemos visto en casa, formas de hacer las cosas, aficiones. A mi padre le encanta el fútbol, le encanta la natación, a mí me encanta porque me lo ha inculcado desde pequeño. El tipo de educación que tengo, entonces, ¿qué seríamos sin toda esta parte? ¿No? Si solamente fuésemos lo biológico y no tuviésemos todo lo demás, pues nos quedaríamos muy cojos. Entonces, bueno, somos parte de todo. Lo biológico es muy importante, pero también estas otras partes que también nos conforman. Hay un concepto que os quiero introducir, que es el de la epigenética, que es muy interesante porque nos habla de que el parecido entre padres e hijos trasciende lo que es puramente genético. ¿Qué quiero decir con esto? La epigenética habla de cómo factores no genéticos, como pueden ser hábitos, rutinas, acciones que hacemos durante nuestra vida, pueden influir en nuestro desarrollo genético, pueden influir en si se manifiestan unos genes o no. Es decir, yo tengo unos genes, tengo una predisposición a ser una persona muy nerviosa, por ejemplo. Estos genes que a mí me predisponen a ser más nerviosa se pueden manifestar o no en función del contexto en el que yo estoy viviendo. Si yo vivo en una casa en la que hay constantes gritos, hay muchísima tensión, hay mucho conflicto familiar, es mucho más probable que esta predisposición genética que yo tengo a ser nerviosa se manifieste. Sin embargo, si yo vivo en una casa más tranquila, hago meditación, tengo unos padres que son muy comunicativos, es mucho menos probable que se manifieste esto, ¿vale? Porque voy a ser una persona pues, mucho más regulada emocionalmente, voy a estar mucho más tranquila y me van a haber enseñado una forma de afrontar la vida mucho más tranquila. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la genética nos viene dada, ¿no? Y en el caso del SK,
si tenemos hijos por inseminación artificial, por ejemplo, a través de donante, este hijo nuestro va a traer una predisposición genética que no va a ser nuestra. Y eso puede ser muy doloroso, ¿no? El no poder aportarle eso. Pero fijaros lo importante también del ambiente, o sea, lo que nosotros podemos aportar a ese hijo para que se manifiesten ciertas cosas o no, es muy determinante también. Por lo tanto, el contexto lo cambia todo. Muchas veces os quería traer esta película, que no sé si la habéis visto, que se llama, no sé exactamente cómo se llama, Tú a California y yo a Boston, o algo así, que habla de dos gemelas genéticamente idénticas que al nacer las separan y a una la llevan a una ciudad y a otra la llevan a otra. Fijaros físicamente cómo van vestidas y cómo eso nos puede dar pistas de cómo es su carácter. Y al final son niñas que son completamente diferentes en cuanto a cómo son de personalidad, cómo llevan a cabo su vida, qué tipo de cosas hacen, aun siendo genéticamente iguales. Entonces, un poco volver a traer esta idea de que el contexto es muy importante y ese contexto es el que le damos nosotros a estos niños. O sea que sí que tenemos mucha influencia sobre ellos. Por lo tanto, todo esto lo que os invito a hacer es que redefinamos y resignifiquemos el concepto de paternidad, el concepto de familia, el concepto de pareja incluso. Es decir, volver a darle un significado a través de esta situación que tenemos de no poder tener hijos o no poder tener hijos biológicos. Nosotros hemos construido, como decíamos al principio, una idea de lo que es ser padre. Ser padre es tener un hijo por el método natural, o tener una pareja es, en cierto momento, plantearnos tener hijos, tenerlos por el método natural, o a una familia la unen los lazos de sangre. Entonces, con esta nueva situación nos replanteamos todo esto. Entonces, me gustaría también que os podáis hacer esta pregunta para vosotros mismos, ¿no? ¿Qué es para mí ser padre o ser madre? ¿Qué me aportaron mis padres? Que es un poco lo que hemos hecho antes. ¿Qué cualidades son importantes en la crianza? Y en estas cualidades, ¿qué peso tiene lo biológico y qué peso tiene lo no biológico? ¿Qué es para mí formar una familia? ¿Necesariamente pasa por los lazos de sangre o formar una familia va más allá de eso? Y va de formar vínculos, de tener cosas en común, costumbres en común, quererse. Y luego la parte de la pareja, ¿no? Lo que decía antes, muchas veces nos podemos sentir culpables por no poder darle a nuestra pareja pues, esta vía normativa de tener hijos, ¿no? A través del método natural. Entonces, ¿qué es ser pareja? ¿No? ¿Qué le doy yo a mi pareja más allá de darle hijos biológicos? ¿Qué elijo yo de ella? ¿Qué elige ella de mí? ¿Qué nos mantiene unidos? Y todo esto son preguntas importantes de cara a cómo quiero plantearme ser padre, ser familia, ser pareja con esta nueva situación. Y podemos sacar muchas cosas muy valiosas a raíz de hacernos estas preguntas. Y a partir de aquí, pues vamos construyendo un poco nuestra propia paternidad, ¿no? Pues lo que acabamos de decir, ¿cómo puedo crear una familia más allá de los vínculos sanguíneos? ¿Qué puedo aportar a mi hijo como padre más allá de lo biológico? Y qué puedo aportar también a mi pareja más allá del tener hijos o de tener hijos biológicos. Sí que os invito que la parte de la pareja, todas estas preguntas que se plantean en el PowerPoint, que incluso os sentéis a plantearoslas con ella, ¿no? ¿Qué es para nosotros tener un hijo? Pues para mí es esto, para mí es lo otro. Y que a partir de ahí podéis construir una paternidad conjunta en la que pues, no tenéis en común lo biológico, pero sí que tenéis en común los valores y la dirección que queréis tomar. De nuevo, os vuelvo a traer este dibujito que viene como con dos monigotes. Digamos que este webinar lo que pretende es que si estábamos aquí en la parte de mirar solamente lo biológico, que ampliemos la mirada, ¿no? Y nos vayamos al monigote de la izquierda, que ampliemos la mirada a, oye, yo puedo aportar mucho más que lo biológico, que es todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Y por último, vamos a hablar un poquito de las alternativas al método natural, ¿no? Cada persona tendrá una circunstancia y habrá gente que se plantee la parte de tener hijos biológicos, habrá gente que se plantee pues, que no puede tener estos hijos biológicos y que tiene que ser por parte de un donante o plantearse acogida y adopción. Entonces, vamos a plantear un poquito estas opciones. La primera que os planteo es la inseminación artificial.
La inseminación artificial al final es básicamente hacer una implantación de los espermatozoides en el útero materno. No se sacan los óvulos, ¿no?, del cuerpo materno, sino que se hace todo intrauterino. Y la fecundación in vitro, que es la diferencia que tiene, es lo mismo, solo que se hace una estimulación ovárica. Uy, perdón, os lo he escrito mal, os lo cambiaré, ¿vale? La estimulación ovárica forma parte de la fecundación in vitro, ¿vale? Entonces, la fecundación in vitro sería estimular los ovarios, hacer una extracción de estos ovarios y hacer una fecundación en el laboratorio, ¿vale? Fuera del cuerpo de la mujer, extrauterino. Y a partir de ahí, introducirlo de nuevo en el cuerpo de la mujer. Entonces, estos dos están cambiados, perdonadme. La fecundación in vitro, lo dicho, se hace fuera del cuerpo de la mujer y luego se introduce en el útero. La inseminación artificial es directamente introducir los espermatozoides dentro del útero materno. En ambos casos puede haber, digamos, los espermatozoides pueden proceder de la pareja o, si no, en su defecto, pueden provenir de un donante. Si no nos planteamos llevar un proceso de inseminación artificial, fecundación in vitro, que conlleva un embarazo, etc., nos podemos plantear otras dos opciones, que son la acogida y la adopción. La acogida tiene un carácter temporal, es decir, nos hacemos cargo de un niño cuyos padres no se pueden hacer cargo en este momento de él, y le cuidamos durante un tiempo determinado, con vistas a que este niño pueda volver a su familia. Muchas veces no puede volver a su familia y la acogida se convierte en un proceso de adopción. La adopción lo que tiene es un carácter mucho más definitivo. Yo me hago cargo del cuidado, pero también de la tutela, de la custodia, y digamos que este hijo pasa a ser legalmente mi hijo y digamos que le crío y le cuido durante el resto de su vida como cuidaríamos a un hijo biológico. Entonces, bueno, estas son las alternativas que se plantean. Y bueno, hasta aquí es la presentación. Muchas gracias por vuestro tiempo. Si tenéis cualquier duda, es el momento de abrir micrófonos y chat y que las planteéis.